Perfecto, vamos a darle paso de inmediato, ¿ok? Para que no existan, para que todo esté totalmente adecuado y predispuesto. Bienvenidos todos. Recuerden que pueden participar de nosotros con las preguntas al superchat, siempre que sean bienvenidas. Hola, ¿cómo está mi querida amiga Silvana? ¿Me escucha? Buenos días. Hola Nelson, buenos días. Sí, te escucho muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a nuestro espacio para tratar de conversar y entender muchas cosas que a veces la gente, y le digo por criterio muy personal también, a veces uno no termina de comprender y entender, pero qué bueno que tengamos a ustedes los principales actores para poder conocer de primera mano qué es lo que pasa, ¿verdad? Silvana, bienvenida. Gracias Nelson, muchas gracias. Ok, a ver, entonces vamos al punto neurálgico. Hay un laudo, hay un asunto y que la verdad que duele también un poquito como ecuatoriano, pero es la realidad. Ustedes tienen la razón, ustedes han peleado esto. Hablemos sobre este dictamen que le ordena al Ecuador pagar 11 millones de dólares en el caso mediáticamente conocido como Singue. Así es. Bueno, efectivamente, este arbitraje inicia en el 2018, abril 2018. Usted recordará que en agosto de 2017 la Contraloría General del Estado emite un informe indicando que supuestamente habría un perjuicio en la contratación y la adjudicación del campo Singue a la empresa Gente Oil. Y de ahí se derivan temas penales, civiles y administrativos. Se intentó acá en el Ecuador, mediante los descargos y pruebas respectivas, que esta entidad desestime este informe, pero veíamos que era un tema político, por lo que la empresa decide iniciar el arbitraje internacional, porque no veía instancias judiciales que realmente fuesen a actuar en derecho. Ya son 4 años, usted entenderá que en un proceso arbitral no es que uno va a exponer cosas que pueden ser falsas, ¿no? Es decir, ahí hay peritajes internacionales, hay expertos petroleros, abogados, financieros, etcétera. Entonces, 4 años y terminan dándonos la razón. Es decir, el laudo termina indicando que este contrato es legítimo, perfectamente válido, adjudicado en una licitación internacional, no fue un contrato a dedo, que este contrato le deja altos beneficios al Estado ecuatoriano, por ende, no se puede terminar el contrato, se debe continuar, y la porción, digamos, de indemnización a la compañía que hacía que llegue a los 100 millones de dólares en caso de que se termine el contrato, no va, pero la porción de daños sí va, porque el Okay. contrato, el laudo establece que hubo un daño moral a la compañía, que se incumplieron algunos temas en el contrato y que la acusación penal particular es dolosa. Entonces, nos terminan dando la razón. Más allá del monto, yo creo que lo importante es, evidentemente, el monto siempre nos va a afectar como ecuatorianos, Claro. pero es el trasfondo de esto. Claro. Bueno, eso es importante entender, mis queridos amigos, a la gente que nos está escuchando. Ecuador ha sido condenado, por decirlo así, a pagar un valor sobre un proceso que se sigue al campo petrolero o a este campo Singue y que luego ustedes reclaman, ¿no? Para entender el asunto. O sea, a ustedes les dicen, aquí hay un asunto doloso y ustedes afectan al Ecuador, ¿verdad? Los denuncian, les dicen, aquí hay una investigación, hay actores, por ahí está el vicepresidente de la República, el señor Pastor también, y le dicen, ustedes le causan un daño al país, pero ustedes dicen, no, vamos a contrademandar o a pelear el asunto y se revierte el asunto. ¿Estoy en lo correcto, Silvana? Está en lo correcto, así es. Ok, entonces, para complementar el tema, ¿de dónde nace este error del Ecuador? Esto nace de la Contraloría General del Estado. En su época, en el 2017, el señor Pablo Celi emite este informe, es el primer informe de responsabilidad penal en contra de funcionarios del ex presidente Correa, y evidentemente ahí están, como usted mencionó, el ingeniero Glass, el ingeniero Pareja Yanuseli y mi padre, el ingeniero Pastor. En juicio, en toda esta etapa de juicio, se demostró con pruebas. Fíjese que lo grave y por qué le acusan de dolosa a la ¿Ya? acusación particular penal es que el propio Ministerio de Hidrocarburos, no el ministerio de la época del expresidente Correa, el ministerio del expresidente Moreno y el ministerio actual
Les dicen a la Procuraduría, a la Fiscalía, no existe perjuicio. Esta empresa le ha dejado excedentes de más del 128%. Los peritajes presentados por la Fiscalía están errados. Uno de ellos, que era muy bueno, que decía la verdad, lo descartan en juicio. Otro, que habla de un supuesto perjuicio de 28 millones, lo toman. El ministerio le dice, ese peritaje está mal hecho, toma premisas falsas. Pero la Procuraduría aún así decide acusar particularmente, y eso lo miró el tribunal. Claro, Entonces, claro. no le hace caso a su propia cartera de Estado, a su propio cliente, que le dice, no hay perjuicio, es beneficioso, nosotros no podemos acudir Qué las cosas, ¿eh? recomendaciones de Contraloría, y acusan personalmente a las personas. Pero esta acusación, Silvana, primero, antes de cualquier cosa, Martín Riofrío nos está escuchando, nos envía un saludo y a usted también le envía un saludo. Pero esta situación, a ver, esta equivocación, y creo que deberíamos ser bastante directos en el asunto particular, que es político, nace de una investigación, nace de un asunto muy particular de denuncias, nace de, incluso bien podríamos decir, de esta persecución que se da, donde aparezca algún caso medio que pueda tomarse o pueda manipularse, pues lo vamos a ir a hacer. Nace de una investigación del portal, creo que fue Código Vidrio, creo que del señor Villavicencio, si no me equivoco, y empieza el gobierno a tomar esto y a demandar o a denunciar, llevándonos a este proceso internacional y ahora costándonos, porque hay que decirlo así, 11 millones, que creo que era más, ¿no? Son 11 millones, pero hubiesen sido 100 millones si es que se daba lo que la compañía pedía, que era que se termine el contrato, porque el accionista se siente muy afectado en su imagen. Esto de alguna manera viene a resarcir lo que él como empresario en el Medio Oriente se sintió afectado. A nivel internacional ha sido publicado, y esto de alguna manera demuestra que lo que él decía era correcto. Pero efectivamente, esto inicia por una investigación, entre comillas, periodística, porque no es periodística, es con intención de hacer daño, y lo toma, y lo que yo siempre he dicho, lamentablemente, el sistema judicial ecuatoriano, que está llamado a ser garantista de derechos bajo Claro. la Constitución, permite, ¿no es cierto? Pasa todos los filtros que no debería pasar. Pasa una Contraloría, pasa una Fiscalía, pasa una Procuraduría, porque cualquier persona puede ir a denunciar maliciosamente algo. Así. Pero si usted está garantizado de que un sistema judicial va a actuar apegado a derecho, no pasarían estas cosas. Claro, en ese punto usted tiene toda la razón. Yo siempre lo digo acá en el noticiero. Todo el mundo tiene derecho a denunciar, todo el mundo tiene derecho a expresarse. La fiscalía tampoco puede impedir una denuncia, pero de allí a creer que todo pueda pasar, también creo que influye mucho en la situación de la inestabilidad, y lo vemos ahora con los problemas judiciales que se dan. Silvana, ¿qué garantías hay? Yo sé que creo la empresa hoy... Gente hoy puede seguir laborando, está trabajando, creo que está en su derecho. Pero con recelo, Silvana, con recelito, así como... Siempre queda la duda de qué va a pasar. Es decir, hay un laudo arbitral claro, hay una indicación clara de que no se puede acoger lo que el informe de Contraloría indica. Por su parte, el propio Estado ecuatoriano indica que el informe de Contraloría es nulo. Entonces el árbitro internacional dice, si es nulo, ustedes mismos en instancias nacionales dicen que ese informe es nulo. Mal podemos nosotros seguir indagando sobre eso, pero si es que se decidiera aplicar las recomendaciones de la Contraloría, la compañía podría iniciar un nuevo arbitraje internacional. Es decir, el hecho de que ya no den de baja ese tema de la Contraloría y que se siga, le genera todavía dudas al inversionista. Responsablemente tiene su contrato, lo va a cumplir, ha generado 600 millones de dólares en ingresos brutos al Estado ecuatoriano, cuando pensaban que este contrato en 20 años les iba a dejar 155 millones. En los primeros 10 años de contrato, 600 millones. Ingreso neto se traduce en 300 millones más, 160 millones de facilidades de producción. Pero a lo que yo me voy es, ellos van a seguir invirtiendo, el laudo lo dice, se ha seguido invirtiendo, se ha continuado, por eso le doy los resultados de esto. Pero el potencial de inversionista que se tiene aquí, fíjese quién es un inversionista que construyó la isla de la Perla en Qatar, una isla de más de 1.500 millones, construyó el aeropuerto de Doha, el puerto de Doha,
los de hoteles 7 estrellas, tienen parques industriales, tienen megaproyectos. Acá ofrecieron proyectos de más de 5.000 millones en la renovación del centro histórico, bueno, algunos que no se dieron, no se terminaron de dar. Están perdiendo un inversionista, están dañando la imagen en Medio Oriente. Entonces creo que es hora de reaccionar, creo que es la oportunidad de que el sistema judicial actúe apegado derecho, que lo que iniciaron los funcionarios en el gobierno de Moreno, en este gobierno, hagan las cosas correctamente. Y ya se deje el tema de persecución política, porque a los que nos daña no solamente es a los que supuestamente son targets políticos, daña a todo el país, a toda la ciudadanía. Claro, y esto se contradice un poco, Silvana, a lo que, por ejemplo, hoy actualmente el gobierno impulsa, que es el tema de la inversión. Es decir, ¿quién va a venir a invertir? De hecho, hasta el sol de hoy vemos que el Estado puede cumplir con el tema de la inversión extranjera. ¿Quién se atreve a poner un dólar si de aquí a mañana a alguien se le ocurre decir ese dólar estuvo sobredimensionado y aquí hubo contratos extraños, iníciese una investigación? Porque para mala suerte, buena suerte, es algo que yo no comparto, alguien del gobierno de Correa está metido ahí. Fíjese que lo que usted dice no solamente es un problema, la producción ha caído, la producción no está creciendo. Y la producción está creciendo por dos razones. No está creciendo por dos razones. Uno, porque no hay inversión internacional, porque miran estos procesos como que no hay seguridad jurídica. Claro. Internamente, adentro de la industria sabemos perfectamente cuántas empresas piensan que el caso Singue es nefasto para la industria petrolera. Tenemos más de 22 contratos exactamente iguales, otros 3 adjudicados en la misma ronda petrolera con las mismas condiciones. Entonces, si se sentenciara negativamente acá, evidentemente se abre un precedente para los otros contratos. Claro. Se abre un precedente de que cualquier persona, un informe de Contraloría hecho por una persona que no tiene título, va contra la ley, puede coger y desbaratar la inversión extranjera de esa manera. Pero el otro tema gravísimo y que no lo miran las autoridades es que los funcionarios de todas las instituciones, y yo le hablo de la industria petrolera específicamente, no quieren mover un papel, firmar un documento, tomar una decisión por miedo a la Contraloría General del Estado. No se extienden los contratos, no se renegocian los plazos, no se revisan las inversiones. ¿Por qué? Porque después piensan que les va a caer la Contraloría General del Estado. Así, muchos funcionarios están con glosas, con procesos civiles, con procesos administrativos. No hay un funcionario de la época del gobierno del expresidente Correa que no tenga una glosa o un tema civil. Es impresionante. Es impresionante, es terrible, es escandaloso y viene el tema del no hacen ni dejan hacer, más o menos en términos coloquiales, porque con tal de ir denunciando, con tal de dañar a una persona que siempre he dicho, son personas que pasan, los gobiernos pasan, pero aquí nos quedamos nosotros, que somos los que terminamos pagando. Pero los políticos continúan, Nelson, pero las personas, las familias a las que han dañado, ¿quién les repara todos estos daños que les han hecho emocional, económico, personal, de imagen? Es impresionante. ¿Ustedes han vivido eso de carne propia, Silvana? 5 años luchando en esto. Y ustedes, las consecuencias económicas, emocionales, sociales, las estigmatizaciones que se tienen, es impresionante. Y esto, como siempre, como lo conversábamos, Silvana, trae consecuencias nefastas. Ahora, ¿ustedes tendrían o pensarían en algún momento hacer algún tipo de contrademanda desde ese punto de vista, desde el daño moral, personal, o piensan dejarlo así? Es decir, ok, el señor periodista de investigación publicó, hizo un desastre total durante 5 años, nos destruyó, manipuló a un gobierno, hizo que cometa errores y bien, gracias. No, a ver, yo creo que hay que ir paso a paso, ¿no? Ya. Es decir, hoy tenemos un laudo muy importante y eso va a servir en las instancias internacionales en derechos humanos en caso de que se decida seguir con este tema penal. Y evidentemente tenemos que terminar el proceso penal y las instancias civiles y administrativas aquí. Posteriormente tenemos herramientas, hemos documentado todas las faltas al debido proceso. Vea, si le contara las cosas que pasaron en el proceso judicial, los peritajes. Cuéntenos una que otra cosita como para que la audiencia diga, qué bestia, qué desgracia estos pobres hijos. Uno de los peritajes que se presentaron en juicio, que afortunadamente la fiscalía lo descarta, era un peritaje hecho por uno de los abogados del periodista y era el copy-paste sin cambiar una sola coma del portal de investigación. Ese era el peritaje. Dios mío.
La información se filtraba en las redes antes de que siquiera en el proceso penal se haya incluido. El peritaje que habla de los 28 millones de dólares está hecho por la persona este periodista, y se evidencia porque tratan de incluir los argumentos que él utiliza en los medios. Entonces, es evidente que esto estaba construido, pero todo eso está documentado. O sea, todo eso lo tenemos documentado y nos servirá para las instancias respectivas. Y esto de acá, Silvana, también aupado y potencializado por un cierto sector de la comunicación que aprovechó la coyuntura política y dijo, aquí hay como para seguirle dando y dañando por un proyecto político, por una persona, siempre lo voy a decir, al Ecuador entero. ¿Ustedes sintieron también esa presión mediática? Porque esto fue súper mediático, lo sigue siendo. Claro, ahora ya no, Silvana, ¿no? Ahora ya no, se olvidaron. O sea, así como fue mediático al inicio por el supuesto perjuicio, ¿no es cierto? No ha sido tan mediático ahora cuando un laudo internacional nos da la razón. Exactamente. Yo me entero del informe, inclusive, fíjese que el informe final de la Contraloría, porque el provisional no tenía nada de estos supuestos incumplimientos. Y presentamos los respectivos descargos de temas operativos mínimos, pero el informe final, yo me entero ¿por dónde? Por los medios. Viendo la televisión me entero de que supuestamente había todo y el informe final nos llega a la compañía 10 días después. Ya. A los medios se les filtró primero este informe final. No hubo un contraste, no se revisó, tocamos las puertas, eso fue duro. Tengo agradecimiento con muchos periodistas, sí, que sí nos abrieron las puertas y investigaron, pero la gran mayoría no, la gran mayoría acogió esto. Y hoy usted no escucha así un bullicio en los medios como en el 2017 cuando esto salió a la luz. No, para nada. De hecho, es una deuda social y moral que se tiene con la ciudadanía y se nota pues clarísimo el tema de la manipulación y el tema de la persecución y del ensañamiento político que sigue teniendo daños y que sigue generando problemas en nuestro país. Se supondría, no sé, Silvana, usted me va a corregir, que si hay un laudo de este nivel, se supondría que el caso se va a revertir en el asunto legal. Aunque son dos vías, se supondría que si un laudo determina que no hubo irregularidades, ¿por qué hay un caso penal todavía para las personas involucradas? Sí, porque esto inicia evidentemente antes del laudo, ¿no es cierto? Ya. Entonces ahora ya tenemos el laudo. Ahora hay una instancia de apelación en la parte penal. Como usted bien dice, son dos instancias distintas. Yo ahí concuerdo con la Procuraduría. No es que porque el laudo hay, el tribunal tiene una instrucción con este laudo. Pero desde el punto de vista ético, profesional, moral, si ellos revisan el laudo al detalle, sería imposible que ellos continúen con este proceso penal, porque le están diciendo claramente que es un contrato altamente beneficioso para el Estado. No hay peculado, que la tarifa no puede ser renegociada. No hay esa premisa que dice el informe de Contraloría, que el informe que genera el informe de responsabilidad penal es nulo, nulitaría todo. Tienen todos los argumentos para coger y desistir de esta persecución y actuar apegado a derecho. Entonces, desde ese punto de vista, este proceso debería caerse, debería cerrarse, no debería continuar. ¿Y de quién depende eso, Silvana? ¿Del juez? De los jueces del Tribunal de Apelación. Dependería de que ellos razonen lo que estamos conversando hoy y que no exista interferencia política. Ahora, ¿qué garantías existe, Silvana, con un gobierno que acabamos de enterarnos que le mete la mano a la justicia? Ahí depende estrictamente de ellos, no tenemos ninguna garantía, y depende de que vean las consecuencias de que un tribunal desapegado de la política califique de dolosa a una acusación penal. Eso es la primera vez en las historias de los laudos internacionales que ha perdido el Ecuador. Se ha perdido montos por temas ya operativos, temas ambientales, temas de incumplimientos de contrato. Pero por un tema de dolo, de un tema de que se ve la malicia en la acusación penal, es la primera vez. Entonces creo que ya es hora de que los jueces dejen de lado la política, que dejen de lado la presión mediática por un objetivo político y que actúen apegado a derecho y que piensen en la vida de las 7 personas y sus familias que están siendo juzgadas y que son inocentes. Y miren, y no solamente aquello, sino también el costo a nivel país
de perder inversionistas del calibre que usted nos está detallando, de tener funcionarios que hoy tengan terror, Silvana, porque yo he manejado este concepto desde que empezó el gobierno de Lasso, que siempre creímos y le deseamos lo mejor cuando empezó. Lamentablemente ha pasado un año, pero siento que no quieren tocar no solamente en el tema petrolero, sino en todos los temas, en salud, no quieren comprar absolutamente nada, porque tienen a los denunciólogos que tal vez creen que les van a caer encima. Yo creo que es la oportunidad del gobierno de ver que este tipo de denuncias, de este tipo de comportamiento, más les hacen daño que bien. Porque el momento que el gobierno demostrase que en realidad está en búsqueda de la verdad en este tipo de casos, va a dar un mensaje positivo a la industria petrolera. Va a decir, bueno, si hay garantías, va a darle un mensaje positivo a un inversionista que estuvo dispuesto, él veía el Ecuador como la entrada a Latinoamérica. Entonces creo que es hora de que él vea que esos denunciólogos más le causan daño que algo positivo. Siempre el hacer lo correcto al final del día es lo mejor y siempre las mentiras terminan destapándose. Entonces creo que ya es un tema de que los funcionarios vean que hay una oportunidad acá de hacer las cosas correctamente. Ojalá que así sea. ¿Irán a temas internacionales con el asunto penal si no se resuelve como debería darse? Sí, eso ya está iniciado también. Ya. Es decir, los funcionarios tienen ya iniciadas las acciones internacionales personales porque no se veía ninguna garantía en estos procesos judiciales. Silvana Pastor, vicepresidenta administrativa de Gente Oil Ecuador, muchísimas gracias por habernos compartido esta situación que realmente es importante. Creo que el Ecuador debe conocer que aunque duela, afecte, porque la crítica siempre va a estar sobre el asunto. Me imagino que usted también como ecuatoriana debe sentir también el asunto de los 11 millones o más, pero aquí hay sentimientos encontrados, Silvana, de pronto. A mí me duele, ¿qué me duele? Me duele los 11 millones, pero me duele que cuando ese ímpetu con el que vino el inversionista acá, se enamoró del país, claro, sí, los proyectos que tenía, y yo como le decía, aquí hay oportunidades, aquí hay esto, terminamos quedando tan mal como país, no nos cree, mira al país como un nido de corrupción, como un nido de injusticia. Entonces, es una imagen muy mala. Ojalá la podamos recuperar. Ojalá que así sea. Silvana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Chao, chao. A ustedes. Muchas gracias, Nelson. Buen día. Muy bien, ahí estuvo Silvana Pastor, vicepresidenta de la empresa que hoy pues se beneficia, como lo habíamos comentado, irónicamente entre sentimientos encontrados de una demanda al Ecuador. Como ella lo dice, el dolor doblemente de saber que el Ecuador deberá pagar por algo que no tenía que pagar. O sea, hay un asunto muy claro y entendible en el caso de Zingue. 11 millones, que no eran 11, eran más, y que el procurador salió sacando pecho diciendo que vamos a pagar menos. 11 millones de dólares por un asunto que no debería pagar el Ecuador, por un asunto que el Ecuador estaba ganando, por un pozo, por un campo que al Ecuador le significaba ingresos, y que lamentablemente, porque a alguien se le ocurre, y esto es una cosa, oiga mis queridos amigos, ojalá créanlo, ojalá, no solamente en este gobierno, sino en los que vengan y en el futuro, ojalá. Yo no tengo nada en contra de la gente que hace investigación y denuncia, porque así también se ha demostrado muchos casos de corrupción reales, serios, tangibles. Y eso, y el combate a la corrupción ayuda también, porque no se puede permitir. Pero se ha degenerado tanto que termina estigmatizando a todo empresario, a todo inversionista, que si algún inversionista tuvo algún contrato en la época de Correa es corrupto. Oiga, Correa estuvo 10 años en el poder. Ustedes y además 10 años haciendo obras, ¿verdad? A usted le puede caer mal, le puede caer, no le gustan los ojitos, le fastidia la sonrisita, le fastidiaba las sabatinas, le fastidia cómo respondía a la prensa. Usted puede tener todos los criterios habidos y por haber sobre el señor Correa, lo vamos a compartir algunos, lo vamos a discrepar en otros, pero no se puede discutir que él se dedicaba a crear cosas, a fabricar cosas, a construir cosas, y que la inversión pública, por más crítica que sea,
que se haya dado sobre las reservas internacionales, en sus excesos se invertía en el país, se daba al Ecuador. ¿Ustedes se imaginan cuántos contratos, procesos no se hizo en la época de Correa y que por ende tiene que haber existido algún tipo de error, mal cálculo, compensación, pero que no puede ser considerado todo como un acto de corrupción? Insisto, no quiero que tampoco se entienda de que, uy, Dios mío, ya póngale una velita, San Correa. Tampoco, porque tiene que haber errores. Y cuando uno hace en la función pública o en la vida, cuando uno hace, siempre comete errores. ¿Saben cuál no comete errores? El que no hace. Y esa parecería ser la filosofía del presidente Guillermo Lasso. Yo no hago, no cometo errores, pero está cometiendo el peor de los errores. No hacer nada, pues. Y tener a la gente sufriendo, tener a un país con mala imagen internacional, ahuyentar a la inversión extranjera, porque el gobierno de Lasso se está convirtiendo en el gobierno del no mover las manos, del no firmar un contrato, del no tener los pantalones bien puestos para ir adelante con proyectos que sí, te van a traer problemas, que además, yo que no soy tan experto en los temas, los contratos petroleros están sujetos a modificaciones, a cambios por su naturaleza, pues. Es que no es lo mismo un contrato petrolero de tremendos niveles que contratar, no sé, pues, usted contrata a un trabajador, a un obrero y dice, arréglame la cocina. Entonces, a ver, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto? Ya, aguanta. No es lo mismo, ¿ok? Y siempre va a estar, y si no tengo mal entendido, sujeto a un contrato de ese nivel, a reestructuraciones, a reconsideraciones, a fallos, a errores, pero no puede determinarse, mis queridos amigos, que todo es corrupción. Insisto, tampoco todo es una maravilla. Hay casos, hay momentos, hay situaciones muy específicas, pero no puede meterse a todos en un mismo saco. Básicamente es el caso. Habrá que ver hasta dónde llega el asunto. Por lo que yo podía percibir de la señora Silvana, el tema va a ir con todo y con todas los elementos a las instancias y procesos de donde tenga que llegar. Insisto, y lo decía la señora, y ojalá que el gobierno lo interiorice de esa manera. No está bien, yo siempre lo dije, cuando escuché al presidente Moreno decir, este es el gobierno de todos, y denuncien todos y vamos a combatir la corrupción, y dijo, todo el mundo puede denunciar, ese día yo dije, se acabó el gobierno de Moreno, se acabó. Tú no puedes con tanta amplitud decir, vengan a denunciar todo lo que vean, porque te nacen los falsos positivos, que es un término del Plan Colombia, ¿no? Los falsos positivos, por quedar bien, por hacer daño, me voy a inventar, ay, es que aquí se les fue $1, imagínense, $1. Otra cosa que me causaba mucha curiosidad, 5 millones, 8 millones, 20 millones, de un inversionista que invierte trillones y trillones de dólares en Medio Oriente, en otros países. Creer que viene a robarse un par de millones, o sea, es un absurdo. Es un absurdo, ¿ok? Pero lamentablemente tienen sumido al país en la estigmatización. Nadie puede invertir. Miren lo irónico del gobierno de Lasso. Se vende como un gobierno de inversión, se vende como un gobierno de visión, pero la visión es que nadie quiere venir a meter su plata en un gobierno que le dice, oye, presidente Lasso, ¿puedo invertir? No sé, allá tú. Cuidadito. O tener elementos como asambleístas que son hasta presidentes de comisiones que van, a ver, ¿cómo es? A ver, déjame ver la plata, a ver, bájate el pantalón, a ver, sácate los bolsillos, a ver. Por favor, un poquito más de seriedad. Están causándole daño irrevocable al Ecuador.